La parotiditis o paperas es una enfermedad viral caracterizada por fiebre e inflamación de una o más de las glándulas salivales, por lo general de la parótida. La glándula parótida es una de las tres glándulas salivales principales que producen saliva para ayudar a la digestión y la salud bucal. Se ubica en ambos lados de la cara, delante de la oreja y debajo del ángulo de la mandíbula, y tiene un conducto que lleva la saliva a la boca. Está en íntima relación con el nervio facial que controla los músculos de la expresión y el gusto, y puede verse afectada por diversas enfermedades como la parotiditis. Esta puede ser producida por bacterias y su causa más frecuente son los paramyxovirus o virus de las paperas. Características generales de la parotiditis. Agente etiológico. Es un virus RNA encapsulado de tipo paramyxovirus de la familia Paramyxoviridae, género Robulavirus, virus de las paperas. Modo de transmisión. Por vía aérea a través de gotas respiratorias y contacto directo a través de la saliva o la mucosidad de la boca, nariz o garganta de una persona infectada. Requiere de contacto estrecho para diseminarse o distribuirse, especialmente en poblaciones vacunadas. Periodo de transmisibilidad. Este periodo se establece desde 2 días antes del comienzo de la enfermedad hasta 9 días después. Periodo de máxima transmisibilidad 2 días antes del inicio del cuadro hasta 4 días después. Periodo de incubación de 16 a 18 días con un rango entre 2 y 14 hasta 25 días. Susceptibilidad. La inmunidad suele durar de por vida y se adquiere tanto después de la infección no manifiesta como en los cuadros sintomáticos, aunque recientemente se han confirmado casos de reinfección por el virus. Reservorio. Los seres humanos son el único reservorio para el virus de las paperas. Factores de riesgo. Edad. La parotiditis es más común en niños en edad escolar y adultos jóvenes. Estado de vacunación. Aquellas personas que no han recibido la vacuna contra la parotiditis tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Contacto cercano. La parotiditis se propaga principalmente a través de las gotas de saliva de una persona infectada. Entornos cerrados. La parotiditis se propaga más fácilmente en entornos cerrados donde las personas tienen un contacto más cercano y comparten aire y superficies. Inmunización deficiente. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones. Medicamentos antihistamínicos. Estos medicamentos causan sequedad en la boca, lo que puede aumentar el riesgo de parotiditis, al igual que los tratamientos contra el cáncer como la radioterapia. Otro factor puede ser la mala higiene oral. Definiciones del caso. Caso confirmado clínicamente. Paciente con cuadro clínico agudo caracterizado por fiebre, cefalia, vómito, edema e inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas de duración igual o mayor a 2 días, sin otra causa aparente. Debe descartarse antecedente vacunal en las 6 semanas previas al inicio de los síntomas. Caso confirmado por nexo epidemiológico. Contacto con un caso de parotiditis confirmado por clínica o por laboratorio entre 14 y 25 días antes del inicio de los síntomas. Ajustes. Los ajustes a la información de casos que fueron notificados como confirmados por parotiditis, pero que finalmente correspondían a otra enfermedad, se deben descartar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a su notificación, de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. Los ajustes permitidos son descarte del evento o por error de digitación. Ficha epidemiológica. Algunos campos específicos y variables comunes que se pueden encontrar en una ficha epidemiológica para la parotiditis son los siguientes. Datos demográficos, como el nombre completo del paciente, edad, género, dirección, ubicación geográfica y número de teléfono de contacto. Datos clínicos, fecha de inicio de los síntomas, signos y síntomas específicos, complicaciones si las hay, fecha de diagnóstico y resultado de pruebas de laboratorio. Historial de vacunación, estado de vacunación, si recibió la vacuna triple vírica y cuándo, y número de dosis de la vacuna. Historial de contacto cercano con personas infectadas
y entorno en el que podría haber ocurrido la transmisión. Datos epidemiológicos. Semana epidemiológica donde se evidenció el brote, fuente probable de la infección, historial de viajes internacionales, si es relevante, y condiciones de vida y socioeconómicas. Tratamiento. Tipo de tratamiento recibido, fecha de inicio y finalización del tratamiento. Complicaciones y secuelas. Complicaciones médicas asociadas como orquitis en hombres, meningitis, entre otras. Y presencia de secuelas a largo plazo. Notificación y seguimiento. Departamento que notifica, fecha de notificación del caso, seguimiento del caso para evaluar la progresión de la enfermedad y su resolución. Datos de laboratorio. Resultados de pruebas específicas, por ejemplo, detección del virus de las paperas mediante PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Situación epidemiológica. Para fines del 2018, de los 122 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, habían implementado al menos una dosis de una vacuna que contenía el virus de las paperas en sus programas nacionales de inmunización. Situación epidemiológica mundial. La parotiditis es una enfermedad distribuida por todo el mundo en la mayor parte de los países con ausencia de inmunización. La incidencia anual es de 100 a 1000 casos por cada 100.000 habitantes, con picos epidémicos cada 2 a 5 años. La mayor tasa de incidencia registrada entre 2010 y 2020 fue de 196,5 casos por 1.000.000 de habitantes en 2011, llegando a su mínimo registro en 2020, año donde los Estados miembros notificaron a la OMS 269.630 casos de parotiditis infecciosa, con una tasa de incidencia global de 65,5 casos por cada 1.000.000 de habitantes en población general. Situación epidemiológica nacional. En Colombia, desde 2010 a 2020 se han notificado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 143.019 casos, siendo en 2018 donde se registró el mayor número de casos, 19.317, con un promedio de 196 casos notificados por semana. Durante 2020, la incidencia de casos en población general reportada fue de 10,7 por 100.000 habitantes y en población menor de 5 años de 14 por 100.000 menores de 5 años. La población más afectada por grupos de edad corresponde a jóvenes entre los 20 a 24 años, seguido de personas de 25 a 29 años. Distribución epidemiológica. La siguiente tabla nos muestra la distribución de tasas de incidencia de parotiditis en población total y menores de 5 años en Colombia en el primer semestre de 2023. En Colombia se obtiene una tasa de incidencia de 4,3 y en Antioquia de 5,1. En color rosado se encuentran las entidades territoriales con tasas de incidencia superiores a la nacional en población general y en color amarillo las entidades territoriales con tasas de incidencia superiores a la nacional en población menor de 5 años. Boletín epidemiológico semanal. Semana epidemiológica 5, que va desde el 28 de enero al 3 de febrero de 2024. La siguiente tabla nos muestra la incidencia de parotiditis por entidad territorial en Colombia en 2023. En 2023, en entidades territoriales como Santander, Chocó, Buenaventura y Vaupés, la incidencia fue mayor en población general, comparando con menores de 5 años. Por el contrario, en entidades territoriales como Bogotá, Boyacá, Putumayo y Quindío, la incidencia es mayor en menores de 5 años. Brotes por parotiditis por entidad territorial de procedencia y número de casos en Colombia en 2023. A partir de la base de notificación de 2023 se identificaron los posibles brotes por variable de tiempo, lugar y persona. De esta forma se encontraron 18 brotes en total. 6 correspondieron a población privada de la libertad, 3 a fuerzas militares y 9 a indígenas. En cuanto a la entidad territorial de procedencia, 2 brotes se presentaron en La Guajira y 2 en Cesar, con 3 y 2 casos respectivamente. Antioquia presentó el brote con más número de casos y las demás entidades territoriales presentaron un único caso. Recomendaciones del Boletín Epidemiológico Semanal. Realizar seguimiento al aumento inusitado de casos
de parotiditis en grupos priorizados. Ante la detección de un brote, se recomienda tomar muestras al 10% de los afectados para confirmación por laboratorio. Se recomienda a todas las entidades territoriales la articulación con el equipo del programa ampliado de inmunización en las entidades territoriales cuya incidencia es alta y las coberturas inferiores al 95%. Generar estrategias para la identificación de brotes a partir de la notificación, como búsquedas por poblaciones, edad específica, para la intervención oportuna de estos. Prevención. La medida de prevención más eficaz es la vacunación. En 1995 se introdujo la vacuna de parotiditis al Programa Ampliado de Inmunización de Colombia y en 2023 se cambió el esquema triple viral, sarampión, rubiola y paperas con la primera dosis al año y el refuerzo a los 18 meses. En conclusión, el protocolo epidemiológico para la parotiditis es esencial para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad. La vacunación, la vigilancia activa y el aislamiento de casos, la educación pública y la colaboración internacional son componentes clave. La aplicación rigurosa de estos elementos contribuyen a la prevención de brotes y a la protección de la salud pública.